¿Cómo mejorar el bienestar psicológico de los adultos mayores? Es necesario entender que la vejez no es un estado en sí, sino más bien un proceso dinámico donde se despliegan muchos cambios a nivel biológico, social y psicológico. Detrás de estos cambios, existe un individuo que los vive o los transforma, propiciando nuevas experiencias con alto impacto emocional. Ahora bien, el paso del tiempo es inevitable y viene acompañado por sentimientos de angustia e incertidumbre sobre cómo lidiar con las nuevas etapas de la vida, como lo son la vejez. Actualmente, los avances tecnológicos y la transición demográfica han facilitado un rápido incremento de la población de la tercera edad que corresponde a los mayores de 60 años. Particularmente en Colombia, este grupo conforma el 11% del total de la población y se estima que en el 2020 se tendrá en este país la esperanza de vida será en promedio de 76 años, para las mujeres de 79 años y para los hombres de 73 años. ¿Qué es el bienestar psicológico? El bienestar psicológico representa un estado del individuo donde se siente pleno, satisfecho y confiado consigo mismo y sus interacciones con su entorno. En términos teóricos puede expresarse como la percepción o apreciación subjetiva de sentirse o hallarse bien, de estar de buen ánimo, de sentirse satisfecho. El estado de bienestar experimentado por los individuos depende tanto de las condiciones sociales y personales y de la forma como los individuos se enfrentan a ellas. Teniendo en cuenta que esto sucede dentro del contexto de una sociedad y que los individuos conviven o están interactuando con otros miembros de ella. Dimensiones del desarrollo personal. El desarrollo personal está compuesto por varios elementos. De acuerdo al psicólogo, hay 6 dimensiones que relacionadas entre sí representan el bienestar emocional. 1. Autoaceptación es uno de los criterios centrales del bienestar y se relaciona con experimentar una actitud positiva hacia sí mismo y hacia la vida pasada. 2. Relaciones positivas con otros, se define como la capacidad de mantener relaciones estrechas con otras personas, basadas en la confianza y empatía. 3. Autonomía, necesaria para poder mantener su propia individualidad relacionada con la autodeterminación. Las personas con autonomía saben enfrentar de mejor manera la presión social. 4. Dominio del entorno, capacidad individual para crear o elegir ambientes favorables para satisfacer los deseos y necesidades propias. 5. Propósito en la vida, las personas necesitan marcarse metas, definir sus objetivos, que le permitan dotar a su vida de un cierto sentido. 6. Crecimiento personal, se relaciona con el desarrollo de las habilidades, seguir creciendo como persona y llevar al máximo sus potencialidades. En términos generales, el bienestar es una construcción personal derivada del desarrollo psicológico de cada individuo y cuando está en niveles óptimos, posee la capacidad para interactuar en forma armoniosa consigo mismo y con su entorno. ¿Cómo se ve y mejora el bienestar psicológico en los adultos mayores? Los últimos años de vida, los cuales pueden tornarse difícil para las personas mayores, debido a las pérdidas, amenazas y adaptación a nuevos estados psicosociales y físicos que pueden limitar la calidad de vida y cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre ellos mismos. A pesar de estas dificultades, los ancianos se adaptan a estos cambios, replanteándose sus metas y desafíos de acuerdo a sus nuevas capacidades sociales, psicológicas y físicas. Quienes logran hacerlo reportan mayores niveles de bienestar. Sabiduría basada en la experiencia y niveles más altos de satisfacción. Son personas que logran expresar lo que quieren y desean de forma directa, disminuyendo la frustración ante el fracaso cuando no se puede llegar a concretar las metas propuestas a esta edad. Por el contrario, a aquellos que se les dificulta empezar a hablar sobre sus emociones, deseos, limitaciones y planes de vida, son adultos mayores que pueden empezar a tener problemas emocionales, los cuales es importante que se intervengan desde un apoyo familiar sólido, y en otros casos, con acompañamiento psicológico profesional. La autoestima.
Uno de los indicadores importantes de salud y bienestar psicológico en los adultos mayores es la autoestima. Esta se refiere a la valoración de mí mismo, y la forma como los adultos mayores se ven a sí mismos, positiva o negativamente, de acuerdo a sus propias características. Importancia. Diferentes áreas de la vida están relacionadas con los niveles de autoestima que se tienen. Cuando hay una buena autoestima, es más fácil que se dé una mejor adaptación a circunstancias difíciles, como por ejemplo, el afrontamiento de la viudez o la pérdida de independencia. Mientras que un bajo nivel de autoestima ante momentos difíciles de vida propiciará estados depresivos. En los adultos mayores. Para las personas de tercera edad, la autoestima es clave debido a que deben valorar sus habilidades y características actuales, entendiendo que han sufrido cambios significativos respecto a sus años anteriores de vida. Ellos se deben enfrentar además a algunos estereotipos como por ejemplo, los asociados a la belleza juvenil y del menor aprecio a la experiencia y sabiduría que hay en ciertas sociedades. ¿Cómo mejorar los niveles de autoestima en los adultos mayores? La autoestima se promueve continuamente en el día a día con conductas que le permitan a los adultos mayores enfrentar algunos retos y amenazas que, a la vez, no los superen en recursos internos, sino que ellos logren superar de acuerdo a sus características psicológicas y físicas. También es importante bajar los niveles de estrés donde viven y potenciar actividades que ellos disfruten, facilitando su estado de bienestar y salud. La autoeficacia. Otro de los indicadores importantes del bienestar psicológico en el adulto mayor es la autoeficacia. Esta se entiende como el conjunto de creencias que se tiene de las propias capacidades para ejecutar acciones necesarias que produzcan determinados logros o resultados. Importancia. El nivel de autoeficacia que tenga una persona determina la confianza en sus propias capacidades cada vez que necesita llevar a cabo ciertas acciones para alcanzar los resultados deseados. Esto determinará entonces la cantidad de esfuerzo que se pondrá en una acción y también cómo las personas recuperarán su estabilidad en la vida frente a situaciones adversas. En los adultos mayores. Para los adultos mayores, la autoeficacia conlleva un significado mucho más allá de la superación de tareas. Su importancia se relaciona con el sentimiento de poder ser capaces de participar en la solución de conflictos que surgen en la vida cotidiana, aportando soluciones. Todo esto les permite crear estrategias de afrontamiento necesarias para actuar ante las adversidades de la vida. Los ancianos que no perciben niveles adecuados de autoeficacia tienden a mostrar una baja autoestima y valorar negativamente sus capacidades, ya que no se sienten capaces de solucionar aquellos estresores propios de la ancianidad. En esos casos es más difícil para ellos motivarse con las capacidades que ahora poseen y así lograr sus metas. Por otro lado, las personas mayores que perciben ser autoeficaces muestran una valoración positiva de sus propias habilidades, elevando su autoestima y por ende, aumentando su bienestar psicológico.